Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas. 40, no, yo no iba a decir eso. 40 minutos pasaron de las 13 Gané. de hoy, viernes 9 de septiembre de 2022. Un clima bastante inestable parece, Josema. Está lloviznando, hay neblina, hace frío, calor, no sabes, Josema. Dentro de un rato vas a salir, así que seguramente lo vas a saber. Le quiero mandar saludos a Mateus Gracietti, Alfredo Pereira. Presidente del Club de Economía de la Católica. Presidente, ¿lo conocen los chicos ayer? Sí, por supuesto. Te pediría que te acerques más al micrófono. Acerca, Martín, con la mano. Permiso. Adelante, Sí. adelante. Saludos a todos los oyentes. Mateo Gracietti es un amigazo nuestro. De hecho, estamos colaborando para una futura actividad con él, para un conversatorio a realizarse en el BSP. Probablemente vamos a estar tocando lo que son políticas energéticas, ¿verdad? Está todavía en etapas preliminares, vamos a ir anunciando más adelante, ¿verdad? Así Qué que, bueno escuchar eso de que una universidad privada con una universidad nacional se alíen para algo que termina Y sí, impactando, que ¿verdad? Mateo haga algo también, porque No, yo tengo que defenderle a mi amigo Mateus Gracietti. está bien que se mueva este chico. categoría. Saludos a él. Y ya le saludamos a la gente que está aquí, a los chicos Por supuesto que nos están que sí. inyectando mucha energía, sobre todo a vos, Alfredo, ¿eh? Sí. Estamos con Martín Sayas, el presidente de la Comisión Directiva del Club de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo estás, Martín? De Un lujo, gusto. ¿viste? Un placer. Igual. Estamos con Nair, no es Nahir. Sí, Nair Nair. Alvarenga, vicepresidenta del Club de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo estamos? Un gusto de estar aquí con ustedes hoy, pudiendo compartir este espacio. Igual. Perdón, antes de Sí. ¿qué curso está Martín vos? Yo estoy en cuarto año. Cuarto año. Sí, señor. Nair, Tercer año. tercer año. 5 años son, ¿verdad? 5 años, sí. Y no tengo tu nombre. 5 años cursada más tesis. Más tesis. Vos viniste así del otro lado, del otro extremo, así que yo te doy la Te bienvenida. comento cómo fue. Sí. Nosotros teníamos... Primero te pongo en contexto. Sí. Pero primero decime tu nombre. Sí, me llamo Fernando Melgarejo. Soy estudiante del cuarto año de Economía de la Universidad Nacional del Este. Nosotros estamos en planes de fundar el Club de Economía de la UNE. Y la idea era contactar a Martín. Ahora nos estamos conociendo ya. Una bienvenida acá en la radio, ¿verdad? Fue algo Sí. inesperado. Bautismo de sangre. Hay que cumplir la piel. Y Sí. eso, ¿verdad? Esto hacemos para apuntar, ¿verdad? E ir desarrollando un poco más todo esto en lo que vendría a ser Ciudad del Este, en la UNE también, ¿verdad? Perfecto. Fernando me dijiste. Fernando. Voy a incorporar en el chip. Y los tenemos a los chicos hoy porque queremos hablar de cuál es la perspectiva, cuál es la mirada que ellos tienen como estudiantes de economía y abriendo, vamos a decirle, el panorama en materia económica. Sobre todo, y quizás podemos empezar con esa pregunta y lo que resta un poco que también ellos puedan compartir, digamos, los planes y las actividades que tienen, ¿verdad? Pero así, Martín, ahí, Fernando, a nosotros nos interesa cómo ven los jóvenes que estudian economía. Estamos en un año electoral, venimos, podemos decir, de años bastante complejos, entre sequías, pandemia, y un poco, ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención, les preocupa, les motiva? Eso sería muy importante. Bueno, tomo la palabra, permiso. A título personal, no quiero sonar fatalista, pero el futuro me parece desolador. 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 Te pediría que acerques más el micrófono, tu voz un Ahí. poquito bajita, sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué digo que va a ser desolador nuestro futuro? No solamente como jóvenes lo digo esto, lo digo a nivel general. Porque tenemos un nivel de gasto público insostenible, una inflación galopante. ¿Y qué estamos haciendo para realmente estructurar a futuro el país? O sea, nosotros estamos consumiendo nuestro futuro hoy, no estamos invirtiendo en futuro. ¿Qué es el futuro de mañana? Para decirlo en términos más generales. El futuro de mañana son los jóvenes, categórico. No estamos aprovechando el bono demográfico, no tenemos una inversión en formación académica correspondiente. Hay muchísimas cosas que O mejorar. sea, seguimos viviendo de Itaipú y de los rezados, digamos. Y lo único que le sostiene a nuestro país es el sector primario, por así decirlo. Y gracias a Dios están financiando nuestra formación académica, y le agradezco a todos los pagadores de impuestos que nos permiten hacer esto, ¿verdad? Con el fin de, vamos a decir, subsanar todas las problemáticas que generan las malas políticas públicas, ¿verdad? Porque de eso se trata lo que es el Club de Economía, buscar
todo lo que es en la academia, nutrirnos de eso y ser más eficientes en la toma de decisiones públicas, no solamente en el sector estatal, sino en el sector privado, porque el rol de un economista puede ser muy como el de un baluarte. La faena es muy amplia, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que estar preparados para los desafíos del mañana. Y no solamente los economistas, ¿verdad? Sino todo aquel que esté cursando una carrera universitaria o técnica. Porque el desafío que tenemos como sociedad es adaptarnos a la realidad y no ignorarla como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que estamos dejando de lado lo que es importante. Las cajas jubilatorias, por ejemplo, están en fondos rojos, ¿verdad? Claro, una está en fondo rojo, la otra con una cobertura bajísima, cada vez hay más manos que quieren tocar, o sea... Está complicado. Un default de facto, ¿verdad? Así que no es por asustarle al público, ¿verdad? Esto tiene solución, pero desde mi punto de vista, que es mi opinión personal, yo creo que se va a requerir políticas de shock a largo plazo. Ya va a ser insostenible y nos tenemos que sentar y preguntarnos realmente, ¿podemos mantener este modelo económico, este modelo de nación, o realmente vamos a seguir persistiendo con el error, ¿verdad? Porque hay muchísimos errores, no solamente en materia económica, sino en materia jurídica, que tiene muchísimo que ver la cuestión jurídica con la económica, porque influye en la política, ¿verdad? Como les digo, la faena es muy amplia. ¿Y cuál es la visión de Nair? Y Sí. te lo planteo desde una mirada de género, Nair, porque coincidirás conmigo y Alfredo a veces me dice, aclará. Prince es dialéctica marxista, mirada de género, ¿no? Una mirada de Nair. Un enfoque. A mí me de interesa género. más el subjetivismo, Nair No, en su no, no, existencia ¿sabes por qué única, quiero insistir en el como tema del ella vive enfoque? el Paraguay. Punto. Porque quiero insistir en el A tema ver, del enfoque a de ver, Prince, género, sí. porque seguimos como mujeres teniendo esa brecha gigantesca entre hombres y mujeres y el Totalmente. desafío que representa como mujer estar tratando de aportar para el desarrollo y el crecimiento del país, incluso... Pero perdón que te... No, lo que decía, pero Nair, corregime, ¿verdad que... creo que Jazmín, la presidenta anterior, nos ha dicho, hay más Sí. mujeres estudiando economía que varones. Justamente ahora mismo en nuestra clase hay más estudiantes chicas que varones ahora mismo. Sí, justamente. Yo, por ejemplo, considero, según también los índices, que sí hay más desigualdad. Yo considero que sí hay más desigualdad en el trabajo hacia el género femenino. Hay más, por ejemplo, el desempleo hacia el área femenina sí es mayor, creo que son unos índices del 10% prácticamente, y si son menores, también hay más las personas, por ejemplo, jóvenes de entre 18 a 25 años, les es más difícil conseguir trabajo siendo mujeres también. Y estás en línea de lo que plantea Martín de presentar un escenario en el corto, mediano y largo plazo hasta desolador si es que nos aplican medidas y acciones ya casi inmediatas en materia de políticas públicas. Yo, por ejemplo, sí quisiera hablar de un tema en específico y ya acotando lo que dice Martín, yo quiero ir más hacia lo que es el capital humano, ¿verdad? Yo, por ejemplo, considero muy importante y creo que es algo que debe preocuparnos a nosotros como sociedad, lo que es la educación. La educación, por ejemplo, ha afectado bastante desde que haya entrado la pandemia, empezó la virtualidad, fue un choque muy grande y afectó más a la educación de lo que ya estaba afectada, ¿verdad? Así es. Yo, por ejemplo, pienso no solo a nosotros como universitarios, sino a las personas, a los niños que estaban en primaria y en secundaria, que ellos también son el futuro de la sociedad, que tuvieron que haber pasado sus primeros pasos en el aprendizaje de manera virtual. Eso para mí es terrible, que tuvieron que aprender a leer, a sumar, a restar, a multiplicar todo de manera virtual y cómo eso afecta a nuestra sociedad en un Desempeño, futuro. Sí. Y aparte con todos los problemas de conectividad que hay en la gente Sí, justamente. en el área rural. Ha Paraguay creado tiene más desigualdad. De las peores velocidades de internet en la región. De También. hecho, creo que el 50% de la población tiene acceso a internet, no todos, ¿verdad? Eso genera una problemática grandísima a futuro en el bono demográfico. Yo les sugiero que escuchen el capítulo con el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Humberto Colmán, que si no escucharon, lo escuchen, porque justamente le hacía un análisis muy interesante a Alfredo de la condena que nos dejó, por llamarlo de esa manera, la pandemia en materia de educación, y que evidentemente eso se va a trasladar después en restar al capital humano que tiene Paraguay. Y Yo le quiero después preguntar a Fernando algo, Alfredo. sí, no, yo Nair nomás, perdón. Sí. Y
una consulta medio tonta, pero este año empezaron las clases presenciales, ¿verdad? Más o menos presenciales. Es híbrida todavía el proceso. Algunos días tenemos presenciales, otros días tenemos virtuales. Ya depende del sistema, de los profesores y de la universidad. Porque la Nacional tiene, si no me equivoco, 2 turnos, ¿verdad? Sí. Mañana y tarde. Mañana y tarde, sí, señor. Fernando, como Ciudad del Este es considerado un importantísimo polo comercial, ¿cómo ven ustedes como estudiantes y sabiendo todo el escenario económico que tenemos e incluso las perspectivas que se enmarcan dentro de eso? Tienen una mirada ya así medio, no digo terrorífica, pero un poco lúgubre. Se tensió, Martín. Sí. O es más optimista, ya con, vamos a decirlo, con esta nueva generación que si bien está impactada por la pandemia y demás, ¿se puede hablar de cierto optimismo o no, Fernando? Bueno, de cierta manera yo coincido con Martín, ¿verdad? Inclusive creo que allá es un poco peor. ¿Por qué te digo que es peor? Mi profesor siempre decía, Ciudad del Este es un gigante con pies de barros. ¿Y a qué se refiere con eso? La informalidad es muy alta. Quiero tocar un punto en específico también, que vendría a ser la educación. Yo considero, nosotros tuvimos clases virtuales el año pasado y antepasado. A mi parecer fueron como años perdidos, ¿verdad? Porque prácticamente se desarrollaban clases, pero subía la plataforma, cargaba, el docente cargaba la plataforma y era, por así decir, tenías que ser autodidacta. Pero hay que considerar un factor, que en Ciudad del Este, al menos en la UNE, no son simplemente estudiantes, sino que son trabajadores que estudian en su tiempo libre. Y si vos agarras y ves esa variable, ¿cómo esto impacta en un largo plazo? Son analfabetos funcionales. A eso le sumas la informalidad, que las personas no se están capacitando y formando bien. No sé qué tan alentador vendría a ser el panorama. O sea, vendría a ser mi opinión. Y sobre todo quizás, no sé cómo ustedes ven, pero creo que el comercio fronterizo también se ha visto afectado por políticas que ha hecho Brasil, por también un tipo de cambio, de repente un real que se fue depreciando. Y eso ha hecho, digamos, que probablemente Paraguay se haya vuelto más caro para ese turista, que creo que eso ha afectado también el comercio. Totalmente. Bueno, se viene diciendo hace años que Ciudad del Este murió supuestamente. Yo no creo eso. Siempre está encendido, ¿verdad? El comercio, si hablamos lo que vendría a ser el comercio así en Ciudad del Este, hay bastante informalidad. Quiero volver a tocar. Recalcar eso, sí. Claro. Sin embargo, creo que ahora están habiendo ciertas políticas, ¿verdad? El intendente, como que yo noto que quiere potenciar, por así decir, el comercio, quiere tratar de parar un poco el contrabando, pero ¿cómo está haciendo eso? Es de a poco, no es algo que de un día para otro va a cambiar, ¿verdad? O va a mudar. Y, por ejemplo, las calles allá están en mal estado, se están arreglando. Las personas que, no sé si alguna vez ya se fueron por Ciudad del Este y caminaron por el centro. Mundial. Las comidas árabes. Él vivió ahí. Las mejores comidas árabes del mundo están Vos ahí. le preguntás a la gente de Ciudad del Este por Alfredo Pereira y te da de punta a punta lo conocen. Sí, así y vos caminás y te das cuenta así. Te das cuenta de las personas así como se te acercan a ofrecerte cosas. Te das cuenta de ese negocio informal todavía. Sí. Es algo que a mi parecer está cambiando un poco también. Pero volviendo al tema, yo comparto un poco con Martín de que no es tan alentador, ¿verdad? Sí. Yo trato de mirar un poco en el ámbito económico, Claro. ¿verdad? Pero si apuntamos al comercio, bueno, creo que es algo que con los años va a cambiar, ¿verdad? No es algo que de un día para otro. No, y yo agrego más a lo que decía tu profesor. De hecho, Ciudad del Este necesita una transformación. Y se hablaba, de hecho, hace años atrás de eso, ¿verdad? De convertirlo en un polo comercial industrial. Claro. Y entonces hay oportunidades ahí, pero es una cuestión de tomar decisiones. Yo no sé si vos tenés una consulta, Alfredo, pero yo tengo una específica para los tres antes de Sí. cerrar. ¿Puedo hacer una acotación antes ya que estamos hablando de Ciudad del Adelante. Este? Para mí el comercio mercantil es muy apasionante. Parafraseando un poco a Hayek, cuando visitó Perú y vi a toda la gente que se acercaba a ofrecerle cosas, dijo que le recordaba a Londres, Piccadilly Center, por el siglo XVII. Era el comercio a flor de piel, el capitalismo en su esplendor, ¿verdad? Yo creo que eso es un proceso de mercado natural, ¿verdad?
más adelante se va a ir formalizando. Pero para que se formalice, ¿qué significa eso? Que el que está produciendo tiene que tener las condiciones dadas para poder darle tributos que se dan por medio de la exacción al Estado. Es decir, por medio de los impuestos se arranca el esfuerzo de las personas que producen. Para recibir después ciertos bienes públicos. Si es que recibe, claro. Claro. O sea, tenemos caminos, tenemos energía eléctrica, tenemos agua potable, a pleno, ¿verdad? O sea, yo pongo esa pregunta medio capciosa, o más bien retórica. La diferencia que hay entre el primer mundo, por así decirlo, Europa, que pagan sus impuestos y supuestamente reciben dichos bienes públicos, es la calidad de esos bienes públicos. ¿Nosotros tenemos esa calidad de bienes públicos? Yo creo que no, por la cuestión de que, si mal no recuerdo, 90 de cada 100 guaraníes era para gastos rígidos. Y todas las filtraciones del PIB, se entiende por dinero que no se va ejecutando de manera eficiente del presupuesto general de la nación. Y eso lo dice el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Un informe muy bueno. Sí, que es como el 3,7 o 3, Sí, casi Prince 4%. sabía cuánto era Prince. 3,7. Sí, prácticamente el 4% del PIB desaparece. Se desperdicia. Digámosle. Desaparece, diría que es la palabra correcta para este caso. Bueno, yo creo que si queremos realmente generar inversiones, se tienen que dar las condiciones para que el sector privado pueda producir. Eso significa que desde el punto de vista de ciertos economistas, se tiene que dar el marco regulatorio. Eso no significa que el Estado tenga que intervenir, no es que tiene que haber un árbitro claro, y jugador al mismo tiempo. O subvenciones. Simplemente que le den las reglas claras. Claro, se penaliza al que infringe, básicamente. Para resumir las cuentas cortas, ¿verdad? Para que se puedan generar esas condiciones, ¿verdad? Si uno invade la propiedad privada de otro que está generando inversión, que está generando fuentes de empleo, ahorro futuro y más cosas, ¿cuál sería la sanción para aquel que está infringiendo los derechos de otra persona? ¿Tenemos garantías de que se le va a sancionar a aquel que está cometiendo un crimen? Ahí es donde entra todo el marco, como mencioné anteriormente, lo político y lo jurídico, ¿verdad? Influye totalmente con lo económico, porque la ciencia económica es una ciencia social. La teoría de los sentimientos morales era una obra de ética, y esa obra es de Adam Smith, y después hizo su tratado, su magnum opus de la riqueza de las naciones, y ahí nació la ciencia económica formalmente. Así que esa es mi pequeña acotación por ahora. ¿Cuánto suele sacar en teoría, Martín? Yo creo que es irrelevante la nota. Me parece excelente la respuesta. Porque yo creo que, les soy sincero, yo creo que la meritocracia no es el único factor para la idoneidad de una persona. Yo creo que hay muchas variables que no son fáciles de contemplar en este mismo momento. Y la capacidad y la idoneidad son cuestiones muy distintas. Porque uno puede estar en un cargo público, el máximo cargo público, y puede que no sea idóneo, ¿verdad? Así que yo creo que va a definirlo el mercado, la productividad. Interesante el punto. Yo le invito otra vez a Martín para hablar sobre eso. Se va a enojar Mateus. No, Vamos a traer a Mateus y a Martín. Que debatan. Sí, así ¿no? es. Tengo 2 minutos y ya sé como una suerte de 30 segundos, darle unos 30 segundos a cada Martín ya uno. habló, Martín ya Sí, habló. ya No, pero quiero que cierre todo. porque ya me hago la idea de la Ok. respuesta que me va a dar, ¿verdad? Martín, dentro de 5 años, ¿qué se ve haciendo por el país como economista? Bueno, Piensan ya ustedes dos mientras. es una pregunta muy amplia desde mi punto de vista. La pregunta Tenés es, 10 segundos. ¿qué no podríamos hacer? Hay tantas cosas por Sí. cambiar. Primero creo que tenemos que reconocer las reglas de juego. Si queremos cambiar el mundo tenemos que saber cómo funciona, ¿verdad? Y eso significa que no podemos ignorar la realidad de las cosas. Así que, teniendo eso en cuenta, habría que ver dónde me podría posicionar. A mí me encantaría posicionarme en el sector privado. No le voy a negar. Quiero saber el rol que puede tener y la influencia que puede tener un economista en el sector privado. Hoy día vemos que muchos economistas son más del Estado. Tienen grandes roles, ya sea Banca Central, Hacienda, u otros cargos políticos, ¿no? Pero, a mi punto de vista, yo creo que podríamos tener mucho impacto teniendo políticas eficientes en materia privada. Por ejemplo, ahora está en auge lo que es el mercado de valores en Paraguay. Una MIPYME, que es el 90% del mercado paraguayo, ¿qué está haciendo para protegerse de la inflación? Se está consumiendo todos sus ahorros, se está endeudando. Eso significa que va a caducar la pyme. O sea, tarde o temprano va a ser insostenible su nivel de endeudamiento. De alguna u otra forma va a tener que rescatarse, y eso se hace con el ahorro, con el plan de inversión, con todas las herramientas que le puede conceder un economista.
Interesante, Nair. Bueno, la verdad que hay una baraja de oportunidades como economista, pero yo me veo más bien trabajando en las políticas públicas para nuestro país, más enfatizado en la parte de lo que va a lo que es el capital humano y la educación. Excelente, Nair. Fernando. Súper. Bueno, yo Vos soy te un ves poco como diferente. ministro, asesor, ¿cómo te ves? Fernando va a ser, sí, ministro de Comercio, Relaciones Te Exteriores. comento, a mí me interesa mucho lo que es el tema del Banco Central, para ser específico el área de política monetaria. Me fascina ese mundo. Y Ya tenemos una capísima economista venezolana en la consultora, así que de repente si quieres conocerla, Mira, un bienvenido. poco. Sí, cuando gusten. Sí, Y bueno, volviendo al punto, me gustaría, una vez que finalice mi carrera, ¿verdad?, tratar de especializarme en lo que vendría a ser política monetaria, administración pública, y tratar de entrar en lo que vendría a ser el área de política monetaria. Como te comenté, es un área que me fascina en lo particular. Leo bastante del tema y un gusto tenerlos, chicos. Esperemos tenerles nuevamente dentro de unas semanas, o quizás hacer el debate que acá propone Alfredo Pereira. Es una cuestión de que se abra la posibilidad nomás, ¿verdad, Alfredo? No, si vamos a armar ¿cómo era el evento que están armando? Un conversatorio. Pero ¿Conversatorio? también, antes de eso, para este fin de mes, vamos a ver si estamos arrancando la segunda edición del debate. El primer semestre de este año hicimos un debate con los precandidatos a la presidencia. Y esta vez vamos a hacer una segunda edición. El propósito de este debate es invitar a la sociedad. No es que se quede solo en la academia y no se queden únicamente con lo que muestran los candidatos para el público, para los medios, ¿verdad? Y queremos hacerle ese desafío no solamente a la sociedad, sino a la política en sí. Porque están pugnando por un cargo público. Son servidores públicos. Es algo que deben tener muy en cuenta eso cuando están corriendo en este tipo de carreras, ¿no? Muchísimas gracias, Martín Sayas, presidente de la Comisión Directiva del Club de Economía de la UNA, Nair Alvarenga, vicepresidenta, y también lo tuvimos a Fernando, tu apellido me olvidé. Melgarejo. Futuro presidente del Club de Economía de la UNE. Futuro Así mismo. presidente. Así mismo. Y le decimos, chicos, este episodio van a poder escucharlo en Spotify, Economía 1000, así que ahí va a estar subida la próxima semana, Alfredo. Totalmente, sí, sí. Y bueno, llegamos al punto final de Economía 1000. Te deseo muy buen fin de semana. Igualmente, Prince, a toda la audiencia, y nos estamos viendo, Dios mediante, el lunes. Josema, nos reencontramos el lunes. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.